Muy buenas noches. Nosotros somos En el Surco, un colectivo de artes escénicas originario de Torreón, Coahuila. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con ustedes la lectura del texto escrito para la dramaturgia de la pieza La Nuevo México, allí donde quedó el ombligo. Esta pieza escénica surgió de una serie de recorridos en el pequeño territorio semiabandonado de la colonia Nuevo México, ubicada en el sur poniente de la ciudad, y sobre todo de escuchar los testimonios de algunos de sus habitantes. La Nuevo México es uno de los muchos sectores de la ciudad golpeados fuertemente durante el periodo de violencia vivido en Torreón. Un periodo que generó el desplazamiento de muchos de sus habitantes originarios. Sin más comentarios, los invitamos a escucharnos. Iniciamos. Soy Marta y vivo en Torreón. Mario y Marta son mis padres. Ellos nacieron en Chihuahua, pero en algún punto de su vida se desplazaron, cambiaron de ciudad. Los dos a edades distintas y motivos similares. La prosperidad de la que se hablaba de Torreón. Aquí se conocieron. Mis hermanos y yo aquí nacimos. Y aquí murieron mis padres. Yo viví un tiempo en la Ciudad de México, pero decidí regresar a Torreón para que mi hijo naciera y creciera igual que yo, en la tranquilidad de esta ciudad. Yo soy Arnulfo y también soy de Torreón. Lagunero de nacimiento, pero zacatecano de corazón. Güero de rancho, dirían. Cuando era pequeño, mis papás me llevaban a Zacatecas con mi tío Santis. Él tenía 5 hijos, todos hombres. Me gustaba quedarme en su casa porque tenía muchos primos con quien jugar. Ellos son de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, de donde también es mi papá. Pero él se vino a vivir aquí en busca de una mejor vida. Y ándale, aquí conoció a mi mamá. Se enamoraron y se casaron. Cuando mis padres eran jóvenes, les ofrecieron trabajo en Veracruz, en una ciudad que colinda con otra, pero de diferente estado, que como la laguna las divide un par de calles, pero no se fueron. Ellos decidieron quedarse aquí. Yo he vivido en Puebla, en Guadalajara y en Ciudad de México. Nací un fresco 9 de marzo de 1982. Mi mamá me dice que soy su regalo de cumpleaños porque ella nació un 12 de marzo, pero del 52. De Torreón me gusta su clima. Sí, ese calor asfixiante del verano que a veces se alivia con las esporádicas lluvias y su frío que me congela los huesos. Adoro su amplio cielo y la posibilidad que tenemos de ver desde cualquier punto de la ciudad en el horizonte los cerros grises. ¡Están desnudos tus cerros! Eso me lo dijo una amiga que vino del sur a visitarme. Y sí, están desnudos. Recuerdo que de niña mi abuelito Francisco le gustaba llevarnos caminando, a caminar al Cristo de las Noas.
Así que un domingo llegó muy temprano a la casa, nos puso los tenis, las cachuchas, tomamos unas botellas de agua y vámonos al Cristo de las Noas. En uno de los descansos, a mi hermanito, el más chiquito, le picó una hormiga en la pierna. Mi abuelito le untó la savia de 3 plantas distintas y continuamos nuestro camino. Durante todo el trayecto, mi hermanito jamás paró de llorar. Cuando llegamos a la cima y mi abuelito nos mostró una vez más la ciudad, hasta entonces mi hermano dejó de llorar. Esa tarde terminamos rojos, como camarones, pero bien contentos de haber jugado y haber visto en aquel mapa viviente nuestra casa, el bosque Venustiano Carranza, la Alameda Zaragoza, la Calzada Colón, la Soriana Colón, la Avenida Morelos y sus emblemáticas palmeras, la Plaza de Armas, la Soriana Chiquita, la ciudad de París y, cómo no, las vías del tren. En fin, todos esos lugares que a esa edad ya podíamos ubicar. Esa fue una tarde increíble. A mí me gusta vivir en un lugar donde se manifieste su naturaleza. Torreón era hermoso, y digo era porque ahora es diferente. Tengo algunos recuerdos de cuando el clima estaba bien definido por las estaciones del año. En el desierto no faltan las tolvaneras. Recuerdo muy bien una. Yo tenía como 15 años y justo cuando me iba bajando del camión que me dejaba como a 50 metros de mi casa comenzó a hacer aire. Luego tierra. Y en segundos, ¡zas! Tierra y aire, aire y tierra, que no dejaban ver ni siquiera dónde das el siguiente paso. Yo traté de entreabrir los ojos, pero no pude. No podía seguir caminando. La tierra no lo permitía. Como pude, avancé y llegué a mi casa. Qué locura, ¿no? Eso admiro de Torreón, la manifestación aguerrida de su naturaleza desértica. Del cerro tengo muchos recuerdos. A mis papás les gustaba llevarnos a subir los cerros caminando, el Cerro de las Noas, el Cerro de la Cruz o algún otro cerro. Siempre me ha dado algo de miedo subir el Cerro de las Noas por la carretera, porque es una carretera muy angosta. Y cuando vas de subida, volteas al lado derecho y ves el voladero. Ya no hay nada. Si haces un movimiento en falso, puedes caer al barranco hasta el fondo y explotar, como en las películas. Recuerdo que cuando era pequeño hubo una noticia muy sonada que impactó mucho a la ciudad. Resulta que una camioneta llena de jóvenes que iba a danzar al santuario que está en la cima del cerro, al momento de la bajada, la camioneta se quedó sin frenos. Eso terminó con una tragedia llena de jóvenes muertos. Esa noticia fue dolorosa para la sociedad y a mí en lo personal me impactó mucho. Tanto que cuando vinieron mis tíos de Zacatecas a visitarnos, fuimos al Cristo de las Noas. En el coche nos subimos mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi tío Santis, mi tía y yo. Honestamente, yo iba con mucho miedo. Además, era de noche. Yo iba sin poder decir una palabra. Recuerdo que tuve que cerrar los ojos y comenzar a contar. 1, 2, 3. Intentaba no hacer mucho caso. 16, 17, 18. Fue poco tiempo, pero para mí fue una eternidad. 41, 42, 43. Llegamos sanos y salvos. Luego pensé, a ver cómo nos va la hora de la bajada.
Entre mi papá y mis tíos rentaron una casa al otro lado de la ciudad para que mi abuelita se pudiera salir de su casa, de su colonia, y pudiera estar más tranquila porque se estaba enfermando. A la de ella le tuvieron que tapar puertas y ventanas para que nadie se metiera. Eso me lo contó Yasmín en una charla de café. En realidad, Yasmín y yo no nos conocíamos. Esa tarde coincidimos. Y su testimonio me llamó tanto la atención que cuando llegué por la noche a la casa, me puse a googlear y lo que encontré fueron una serie de notas periodísticas cuyo contenido tenía mucha similitud con lo que Yasmín me había contado. Un desplazado es aquella persona que se ha visto forzada a dejar su hogar, sus actividades económicas habituales, y son obligados a desplazarse a algún otro punto de la ciudad, de su país, porque su vida, su integridad física, seguridad o libertad han sido vulneradas por conflictos armados internos, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias derivadas de las situaciones anteriores que pueden alterar drásticamente el orden público. Después busqué a Yasmín para que me contactara con su abuelita, pero eso no sucedió. No quiso hablar jamás del tema conmigo. Hasta ahora no he sabido nada de Yasmín. ¿Alguien sabe cuántas personas alberga el estadio TSM de Torreón? Les platico que le caben 30,000 personas. Según la cifra del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en México hay 338,000 personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Es decir, que son como 11 estadios TSM a reventar. A ver. Todo está muy bonito. Pero, ¿ustedes sabían en dónde está la Nuevo México? Bueno, yo no tenía idea. Es decir, la había visto, pero jamás había reparado en ella. Pues yo hasta antes de este trabajo no sabía dónde estaba. Es curioso que dentro de una misma ciudad no sepamos dónde está una colonia. Yo descubrí que había estado en sus faldas, es decir, abajo del cerro, en un centro cultural que antes fue la antigua estación de ferrocarril. ¿Y tú sabes dónde está la colonia Nuevo México? Bueno, pues si algún día te encuentras en el centro de Torreón y quieres ir caminando hasta allá, esta es la mejor ruta.
Y luego de aquí, ¿qué onda? ¿Hacia adelante o hacia allá? Bueno, pues mira, esa casa naranja, ¿logras verla? Esa que está arriba. Allí en esa casa, desde ahí puedes observar toda la ciudad. Y ahí en esa casa vivía la señora Gaby. Ella y su familia, tenía una familia numerosa. La señora Gaby se dedicaba a vender gorditas cuando aún existía el tren de pasajeros aquí en Torreón y que llegaban aquí a esta estación, esos trenes. Y la señora Gaby bajaba todos los días a vender gordas entre los andenes o entre, pues sí, entre cada uno de los trenes. Y dicen pues que la señora bajaba, vendía, paseaba su canasta, volvía a subir, le surtían, allá arriba estaba su familia, sus hijos haciendo más gorditas, surtían la canasta, la señora volvía a bajar y eso lo hacía durante el día varias veces. Y bueno, pues el servicio de pasajeros terminó, su trabajo se acabó y no solamente el trabajo de ella, sino de otros habitantes más en esta colonia. Entonces la señora Gaby también se fue. Tan solo en 2018 se añadieron 30.000 personas que tuvieron que huir de sus hogares por violencia, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. Hace tiempo leí en algún periódico que la ubicación estratégica de la laguna no es ninguna novedad. Desde la Revolución Mexicana a principios del siglo XX fue una región clave para el avance de los grupos armados revolucionarios. En 1914, Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa, y sus hombres agrupados en la División del Norte lucharon por tomar Torreón.
Para lograrlo, entraron desde el Cerro de la Pila, en el municipio de Gómez Palacio, un monte con una privilegiada visión de toda la laguna. La colonia Nuevo México también tiene una privilegiada visión de una gran parte de nuestra ciudad. Gobierno de México.